Bienvenidos una vez más a Metamorfosis Forzada. Qué bueno que están con nosotros. Dante, ¿cómo estuvo esta semana? Cuéntame. Hola, muy chévere, adaptándome a mi nueva escuela ¿Te cambiaste y a de mi nuevo escuela? Me cambiaron, sí, a una ciudad un poco más alejada. Yo estaba antes aquí en la misma ciudad, iba caminando, eran 25, 30 minutos caminando, me daba tiempo de tomar el cafecito antes de llegar. Ahora tengo que tomar el tren y son 45 minutos y llego corriendo y no me da tiempo de tomar café, pero es chévere la ¿Y por qué te experiencia. cambiaron? Porque estaba, digamos, en la escuela donde estaba haciendo los 2 primeros años, era como la básica, y entonces al pasar a un nivel superior habría que cambiarse a Ah, bueno, otra pero sede. estamos avanzando, que eso es lo bueno, estamos avanzando. Es progreso, como sea es progreso. Así es, así es. ¿Y tú cómo estuvo tu semana? Bien, mi semana estuvo bien trabajando. A mí me encanta mi trabajo, lo disfruto mucho. Y en mis clases también, porque también estoy en mis clases y escribiendo mi novela en la que trabajo bastante. Entonces, ocupado. Lo bueno es que estamos siempre ocupados. Así es, es Gracias a Dios. importante siempre tener algo que hacer cada mañana al levantarse. Así es. Mira, abrimos con el chisme de la semana. ¿Qué te parece el que han llamado intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner? Resulta ser que un muchacho, un hombre, brasilero, él se llama Fernando Sabaj, una cosa así, tiene como que son 35 años, se fue acercando entre la multitud que siempre espera a la vicepresidenta cuando sale de su casa y le puso una pistola prácticamente en la cabeza, pero el arma no se disparó. Y entonces en Argentina se generó una conmoción. Hay gente que dice que es pura hipocresía, yo no creo porque ya tiene sus adeptos, y hay gente que dice que qué mala suerte que no se accionó el arma, y también hay que dicen qué bendición que todavía la tenemos, ¿no? Pero independientemente de eso, nuestro punto de vista es siempre cero violencia, ni con ella, ni con ninguno, ni con nadie, ¿no? Bueno, bueno, no hablemos de Yo no me... Maduro, pero No, o sea, sí, hay cosas que definitivamente son extrañas. Yo no sé si es la circunstancia, la suerte. El asunto es que yo no sé qué es más riesgoso para ella, que se ejecute los 21 años de presidio que se le solicita por su presunta vinculación al manejo irregular de dineros públicos durante su mandato y su vinculación con el Hezbollah y con el terrorismo iraní, o el hecho de que pues se hubiese materializado ese intento de magnicidio. No sé cuál de las dos cosas, a cuál de las dos cosas les tendría ella más terror. La posibilidad de morir o la posibilidad de ser encarcelada por corrupción. Pero qué interesante que les pasa, digo a ellas y a todos los amigos de ese grupo, que no son amigos nuestros, pero son de ese grupo, qué interesante que esas cosas les pasan justo cuando, tú sabes, están a punto de quemarse la planta del pie, como decimos. Qué Sí, sí, casualidad, ¿no? como que a uno se le olvide el atentado a la comunidad judía en Argentina y el acuerdo que se quiso, presuntamente se quiso hacer por debajo de cuerda con Irán para dejar las cosas como estaban. Sí, es curioso, ¿no? Que Mm, suceda algo que desvíe un poco la atención de esos temas. no, que a ellos siempre les pasa algo justo en ese momento, ¿vale? Una cosa impresionante. Súper curioso, la verdad. Ella le dijo a los medios que ni siquiera se había dado cuenta de lo que había pasado, que lo vio después en los videos. ¿Cuándo? Otra cosa que Lo del atentado de AMI o lo del atentado de la no, embajada chico, israelí? lo del atentado a ella. Ah, no, no, porque como son dos temas que están tan vinculados, entonces hay que aclarar bien Sí, las no, cosas no, para no, uno no, no no, no, confundir. no. Ah, Ella ok. dijo, yo cuando vi el Ah, video me di cuenta que me había apuntado con un arma. Yo realmente en ese momento lo que hice fue volverme al carro para sacar un libro, dijo. Dijo, sí, no sé, a mí no me consta, yo no estaba ahí, yo. ese caso me recuerda también el de Joao Gobella. ¿Te acuerdas? Sí, un tipo que apareció así de la nada con unas características psicológicas también un poco enrevesadas, como la que ella está señalando la prensa argentina, que tiene eh, presunto magnicida de nacionalidad brasileña, pero nacionalizado argentino.
correcto. que mostraba, según su perfil psicológico, no se ajusta, digamos, a los parámetros convencionales, demostraba una frialdad, cero tipo de emocionalidad. Entonces, nada, otro Ricardo Gobella, ¿no? Siempre. Esas cosas. Es triste tener que hablar de estas cosas con ese tono así como de sarcasmo, pero es que es sarcástico todo lo que sucede, porque realmente lo importante detrás de la información con lo que sucede en torno a la vicepresidenta argentina, pues es ese juicio que debería tener una finalización este año, eh, en donde estarían implicadas la muerte de más de 100 personas durante el mandato que ella le tocó presidir Sí. en Argentina. Que Entonces, heredó, dicen. Decían en su sí. momento que heredó, pero bueno, ese es otro tema. Mira, también esta semana hubo un acontecimiento que conmovió muchos corazones y fue la muerte de Mikhail Gorbachev. Tengo Gorby, la lengua Gorby. enredada. Resúmelo como Gorby. Tengo la lengua enredada. Una figura emblemática por todas las cosas, todos los movimientos que hizo. Por una parte, para evitar que se separara la Unión Soviética y por otra, para terminar con la llamada Guerra Fría, ¿no? Es una persona importante, creo, en la historia moderna, la historia política moderna. Me lo dirás tú que eres el politólogo. Yo solo soy la periodista. No me comprometas, yo hago el ejercicio de politología solamente para tener mi conciencia en paz y para que si alguna gente joven tiene interés en escucharnos, pues conozca que hay puntos de vista que no son necesarios la generalidad. En el caso de Mm. Gorbachev, sí, me parece que es bien interesante su historia, porque creo que no es muy bien ponderada, a pesar de que él recibió, pues, por supuesto, el Premio Nobel de la Paz en su momento, justamente por haber sido, digamos, la encarnación del fin de la Guerra Fría, o sea, lo que sucedió. Ese periodo de tensión después de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en dos bloques, en el bloque occidental y en el bloque oriental, para dar paso justamente a lo que estamos viviendo ahora, que es el reacomodo del poder o el estado profundo que genera muchos cuestionamientos, pero que es un reacomodo y que es el resultado de lo que ese señor que se acaba de morir esta semana de alguna manera dio inicio. De hecho, pues el presidente Putin le hizo honores, pero no asistirá a los funerales, lo cual significa un cierto distanciamiento, una cierta duda, una cierta revisión sobre la viabilidad o aceptación que el pueblo ruso tiene de lo que él encarnó, que fue la desintegración o la transformación de lo que era la Unión Soviética en repúblicas independientes, libres y más alineadas a lo que conocemos con el concepto de democracia. Pero Pero espérate, también hay quienes dicen que no va por una sencilla razón, porque con el fallecimiento de Gorbachev se empiezan a abrir discusiones en torno al tipo de mandatario que era uno, a la relación que tenían con el poder, a la visión que tenían de futuro del país, y parece que uno era, pero mejor dicho, uno es diametralmente opuesto al otro, y entonces incluso era así como el lado bueno y el lado oscuro dentro de la discusión de qué los diferenciaba y en qué se parecían. Y al final estuve escuchando un podcast, por cierto, sobre eso, un análisis a profundidad de lo que significaba el ejercicio de gobierno de ambos. Y decían que no se puede decir uno malo o uno bueno, sino dos visiones diferentes y dos momentos diferentes. Eso me llamó también la atención, porque a veces uno hace juicio de valores sobre la gente que está en el poder o la gente que estuvo en el poder y la realidad cambia, ¿no? sí, por supuesto. Sí, no, clasificarlo de bueno o malo, pues es un poco es válido, ¿no? Es totalmente válido. Pero lo que sí queda claro es que somos dos posiciones distintas y dos formas de concebir la idea de nacionalidad, porque en el fondo pues se dice que Gorbachev no quería que se desintegrase la Unión Soviética, pero sí abrirla más al debate político, más al debate histórico, porque durante su periodo, por ejemplo, se comenzaron a saber dentro de la propia Unión Soviética realidades de la época de Stalin que ni siquiera se podían discutir porque era censurable, porque eso era parte de la historia patria
y cuestionar el pasado histórico, pues era, digamos, de alguna manera delito en aquella entonces Unión Soviética. Él, con su política del glasnost y de la transparencia, Ujú, ujú. abrió ese debate, un poco la libertad de prensa, la liberación de presos políticos, pero no quería, sin embargo, que se desintegrara la Unión Soviética. Esto fue el Cierto. resultado, pues, natural Del proceso. del proceso del desbordamiento y la emoción social, Sí, que por sí. supuesto también tuvo las consecuencias aquí en Alemania, porque fue cuando se derribó el muro en El muro. 1990, un año antes de la completa desintegración de la Unión Soviética. En fin, sí, es lamentable pues que un personaje con tanto peso específico en la historia contemporánea, bueno, pero no somos eternos, él tenía, Claro. ya había cumplido su ciclo vital, pero quedará mucho que decir Sí, del eso, señor. por supuesto, deja una herencia significativa sin lugar a duda. Y en relación a lo de las comparaciones, al final de lo que escuché, de las reflexiones que yo escuché de estos especialistas rusos, por cierto, pero que viven aquí en los Estados Unidos, sí me quedé con mi propia conclusión, como tratamos de hacer nosotros, ¿no? Y es que el hecho de cómo era la visión del poder y de lo que significaba el poder es muy distinto en el caso de Mikhail Gorbachev y en el caso de Vladimir Putin. O sea, uno renunció al poder y, y siguió su vida como que sin nada, como un ciudadano Claro, más. pero Él, él renuncia presionado por gente como Putin, o sea, en aquel caso claro, por eso la te digo, por Borisevic gente que representaba, que quería ese claro, poder a como diera lugar. Y de eso de mantener el poder a como da lugar, Putin creo que está dando cátedra, ¿no? En consecuencia, esa diferencia. Y la otra cosa que me pareció bellísima de lo que escuché y de lo que leí esta semana es la historia de amor de Gorbachev y su esposa. sí, bueno, porque es que precisamente ese es otro tema, pues la figura del fuerte a la que está acostumbrada esta sociedad era la del zar, era la del Mm, todopoderoso. A mí no me gusta llamarlo dictador, pero bueno, es un concepto de una cultura patriarcal que no tiene nada que ver con el machismo, por el otro tema, para no confundirlo con el tema LGBT plus, KPRST. Pero bueno, sí, ese es lo que ellos consideran como un líder que no muestra sentimientos, que no muestra que tiene vida íntima, pues, pero el tipo que tenía a su esposo y que la amaba y que lo demostraba constantemente. De hecho, después que él sale del intento de golpe de Estado, él va para el hospital a cuidar a la señora Raiza, que estaba mm, enfermo, ataque al corazón, un ACV, no sé qué era lo que tenía, pero pues y él no le interesó la cuestión del poder, sino su esposa. lo que estaba Sí. sucediendo con su esposa. Y fíjate qué casualidad, ¿no? Él estuvo preso en Crimea, justamente, que llama la atención el hecho de que haya sido en Crimea porque nos hace recordar que Crimea es un tema total y absolutamente ruso. No es un tema que tendría que ver con la OTAN, ni con los Estados Unidos, ni a lo mejor sí con la Unión Europea por nuestra cercanía, pero llama la atención que una guerra mundial, por decirlo de alguna manera, se esté llevando en un territorio que no tiene que ver prácticamente nada con la parte que era la parte occidental del mundo. Y Así es, creo que eso así nos es, tiene que llamar a reflexión. así es, así es. Mira, pero vamos a cambiar un poco de tema, porque se Sí, nos va a sí, acabar sí. el tiempo y no hemos hablado de Venezuela. Y entonces en Venezuela, una vez más, el tema electoral. Ahora es la oposición pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que por favor abra el registro para los nuevos votantes. Esa gente Porque sí es recordemos que sinvergüenza. desde Esa siempre gente el sí es registro para los viejos sinvergüenza. votantes que ya se murieron pero que todavía votan, siempre ha estado abierto, ¿no? Sí, es cierto. Tú te identificas con, o sea, te lo pregunto para que no te vayas a ofender, porque no voy a decir nada muy agradable con respecto a la oposición, porque son unos sinvergüenzas, son unos microbios que viven de otra ser más independiente, como es el poder al modo que sea, en este caso un poder enquistado en Venezuela hace más de 23 años, un poder cuestionable desde el punto de vista moral y ético porque se asocia con el narcotráfico pues desde hace más de 20 años. Y entonces esta gente que todavía se quiere hacer llamar oposición pretendiendo hacer un llamado a unas elecciones o sea,
pretendiendo no, ahí están por redes sociales, pero entregados totalmente, como que si no aceptamos la verdad que Venezuela dejó de ser democrática hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, Que bueno, la cosa no sé, no sé, dependiendo de lo ¿cuántas que elecciones entendamos por llevamos democracia. tratando de, cuántas, Ay, cuántas, cuántas? Uno no quiere ser nube negra, yo no quiero ser nube negra, pero yo mantengo que es necesaria la esperanza, lo mantendré siempre, total. así como mantengo que nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. ¿Hasta cuándo vamos a insistir y hasta cuándo se va a desgastar a la gente en un proceso electoral? Cónchale, que yo creo que no nos da ninguna garantía. Es que creo que no, yo creo que no nos da ni motivación a los venezolanos ya, ¿no? Yo viví aquí aquella jornada en la que votamos desde el extranjero y lo cubrí como periodista y me llenó de Mm. emoción ver cómo los venezolanos que estaban aquí en Miami se resteaban y participaban y no pasó nada. ¿Y cuántas veces estando en Venezuela fuimos a un proceso electoral, cubrimos un proceso electoral? Estuve yo en pantalla en un canal de televisión y no pasó nada. Porque no puede pasar nada. O sea, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay separación de poderes, en Venezuela no hay garantías ni tampoco libertades constitucionales. Y Entonces, tampoco oposición para que estén ocupando espacios en prensa con ese tipo de cosas que son. Porque a mí una de las cosas que más lamento en el fondo es que tomen al pueblo de manera tan, o sea, que lo traten tan mal. O sea, eres tan estúpido que te voy a seguir engañando con el cuento del llamado a elecciones. O sea, eso me parece una soberana grosería. quizás el ejercicio este de no perder la esperanza, pero no me parece el plan, no me parece el plan. Y entonces además contar, o sea, ¿cómo se cuenta con el Consejo Supremo Electoral? ¿Cómo se cuenta con esa gente? Ya no está Tibisay, pero ¿te acuerdas? O sea, es que mira, no me extrañaría que en las próximas elecciones ganaran con el 99.9% como ganó Saddam Hussein o como ganó Gaddafi en Libia. Porque es Es que que ellos difícilmente, organizaron su vida política para ganar siempre. Arreglaron los padrones electorales, acomodaron los circuitos, ponen al candidato que sea, y no importa las características o las garantías que ofrezca. No tienen ni plan de gobierno, ni local, ni regional, ni nacional. Igual ganan. sí, y lo que yo siento que es más grave que eso no es con cuánto ganen o cómo lo hagan, sino que le dan la posibilidad de legitimar a una gente que ha destruido la capacidad intelectual de por lo menos dos generaciones a punta de desnutrición, a punta de tenerlos pasando hambre, es legitimar a una gente que presuntamente está vinculada al narcotráfico internacional, es legitimar a una gente que presuntamente está llena de sangre. Eso es lo más grave del asunto. No es Y que está ganen, siendo muy decente con el presuntamente. tenemos que serlo, pues, o sea, Está siendo muy siempre equilibrado y te lo respeto. hay que ser, o sea, es que si llega a pasar, o sea, si llegan a tumbar a Maduro, no podemos salir a matar a todo chavista. No, Hay por que aplicar supuesto que no. justicia, hay que aplicar justicia, pero no es que vamos a hacer una racía, no se va a acabar, porque son gente que lamentablemente tiene una visión equivocada, son de malos sentimientos, pues, pero algo habrá que hacer con ellos, no matarlos, pero entonces hay que ser equilibrado en estas cosas. Claro, no, no, pero yo me refiero a presuntamente cuando tú dices un régimen que tiene vinculación con posible vinculación con el narcotráfico. No es posible, ahí está el cartel de los soles, o sea, es una posibilidad bastante real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, está bien. Hablando de ellos, sus características y su forma de moverse, ¿te acuerdas que en el último programa conversábamos sobre que iba a ir Juanes para Venezuela y llegó Diosdado y dijo que era un inmoral y sapo y culebra y hasta le ofreció darle su mamonazo, ¿no? Ahora Juanes no va para Venezuela, ¿supiste? Te tenía que meter ese chisme. Sí, claro, por supuesto. Entonces Por yo razones seguí de porque seguridad, y se le en aquel entiende, porque, momento cuando hicimos el comentario sobre Diosdado y su apreciación sobre Juanes, yo dije como que si el presidente norteamericano se metiese con la ropa de la Miss Estados Unidos en ese momento, entonces ahora pues la Miss Universo estadounidense fue descalificada por el comentario del presidente. Así sucedió con esta gente entonces pobre. ese es otro elemento interesante, fíjate, porque va a Venezuela y se presentan artistas invitados por el chavismo y hacen conciertos, y van al Poliedro, y van al Tesacarreño, y van a fiestas privadas, pero cuando un artista quiere ir,
a motus propio organizar un espectáculo en Venezuela, si ellos no están de acuerdo, como en el caso de Diosdado, le muestra el garrote con el mazo dando, ¿te acuerdas? Le muestra el garrote y entonces el pobre hombre que pacifista dice, no, pistola, yo no voy para allá. Me parece más que comprensible. Yo apoyo a Juan. Apoyo a Juan porque no tiene aquí a buscar para allá. Y además ese señor es peligroso y a las pruebas me remito. Así A las pruebas me remito. Y te es. quería contar, y les quería contar a ustedes también, que encontré una noticia esta semana que me pareció súper bonita, o sea, súper particular. Y es que Disney tiene ahora al aire, el canal de Disney, tiene ahora al aire una serie de televisión donde la protagonista es una familia venezolana. O sea, en realidad es una heroína y su hámster, pero resulta que la mamá y la abuela de la heroína son venezolanas. Y entonces en su casa, en el cartoon, en la serie animada, tienen un cuadro del Ávila y comen arepa. Sí, es interesante. Yo lo que no tenía claro era si era, tú me lo estás aclarando en este momento, si era ¿cómo se llama? Como una película en el cine de 2 horas, de Ajá, duración, no. o era una serie, No, es un este, cartón animado, como llaman. es una serie animada que Sí. pasa con periodicidad. Sí, no, es bien interesante, pues, porque creo que llega porque una de las productoras del espacio es una venezolana, ¿no? Y entonces Sí, incluyó, esta por muchacha supuesto. Jakubovics. Y me recordó también esa sí fue de una película que se llamaba Up, en donde uno de los Ajá. escenarios principales era nuestro insuperable Salto Ángel, la caída de agua más elevada de todo el globo terrestre. Qué orgullo se me da decirlo, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho esta, se llama Hamster y Gretel, Mm. entre comillas, pues una alegoría. Pero me Porque gusta son mucho, unos hámsters, ¿no? sí, pues no, ella tiene un hámster, entonces es ella y su Ella tiene mascota, un hámster. ella tiene un hámster. Entonces los protagonistas son superhéroes, ella y su mascota son superhéroes, y entonces el hermano, que es mayor que ella y que puede manejar, los apoya y los traslada en una camioneta. Yo me puse a verlo un ratito porque me pareció súper interesante, pues porque para los venezolanos que estamos en Estados Unidos, es como que bien bonito ver un reflejo de esa integración. O sea, somos muchos los que estamos aquí, somos muchos los que ya formamos parte de la vida diaria. Y entonces uno siente como el Chévere. corazoncito alegre, ¿no? Que estén Claro. desayunando arepa. Pero además no podemos olvidar que Disney es global. Entonces eso también repercute en el hecho de todos los venezolanos que estamos en todos lados y de lo que nosotros hablamos aquí siempre en Metamorfosis, pues es el lado bonito de que salimos de nuestras tierras, formamos familias en otras tierras, como la familia Weiner, que fue a comer hoy. Es Vaina. Weiner. Bueno, eso, pero yo lo leo en español, tú sabes, ¿no? Como esta familia alemana a la que tú te integras. Entonces, es como bonito sentir el reconocimiento de una familia venezolano-estadounidense en este caso, pero que se va a convertir en global, porque ya hay en todo el mundo venezolanos que se han integrado a familias con el apellido, no sé, el Sánchez, el Hernández, el González, el Pérez, quedaron atrás y asumen los Claro. apellidos de donde están, ¿no? Y a mí, bueno, por supuesto, lo que me da nota no es esa globalización del concepto de arepas, Ujú. que es tan sencillo de asimilar porque una arepa es un pan, es un rochen, es un bocadillo, es un bollito, solo que nosotros en Latinoamérica y en Venezuela, pues lo hacemos a base de harina y no de trigo. Y la globalización de ese concepto, del concepto de arepa como uno, creo que es el segundo desayuno más aceptado y nutritivo del mundo por la posibilidad de combinaciones que tienes con carnes, con vegetales, libre de Mm. gluten, es extraordinario. Y lo que tenemos que darle ese impulsito que bueno, que se le está dando ahora a través de Sí. Hansel y Sí. ¿Te Gretel, ¿verdad? acuerdas la gente de Bueno, Tokio Arepa? La gente de Tokio Arepa que vende arepas en claro, Tokio. claro, claro. Ellos también están haciendo un trabajo extraordinario porque al final de cuentas la arepa es cultura venezolana. Así es. Pueden decir los colombianos que la arepa es colombiana, es una discusión también que tiene muchos años, pero es A ellos, se, cultura a ellos se les venezolana. perdona, a ellos se les perdona porque, bueno, no, o sea, se sienten opacaditos porque nosotros les hemos dado ese relieve a la arepa, pero tranquilos, ellos saben que es de nosotros. Así es, así es. Bueno, entonces cerramos esta semana con esa cosa agradable para el corazón.
porque estamos en Disney. Los venezolanos llegamos a Disney. Así es, así es. Bueno, Un cariño, placer conversar de nuevo esta semana contigo, Belén, y que nuestros amigos estén a través también de la pantalla. sí, nos despedimos de ustedes, pero será temporal. La semana que viene estaremos juntos de nuevo aquí en Metamorfosis Forzada. Gracias por estar siempre con nosotros. Auf Wiedersehen.